Bueno, entonces para esta noche, apreciados hermanos, sean bienvenidos a este estudio del libro de los medios. Como lo ven en la presentación, entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy. Y en el tema del día de hoy es el capítulo número 2, que se titula Lo maravilloso y lo sobrenatural. Entonces, antes de empezar a hablar de estos términos, yo quisiera pues comentarles que este libro, como nos decían por allá en la inducción, en la primera clase, es un libro que fue sacado para el estudio en 1861. Entonces, lo que les voy a hablar, más o menos porque fue como en enero, hace 164 años que se empezó a hablar de este tema. Entonces, una pregunta que yo mismo también me hacía hacia este tema es: ¿por qué Allan Kardec incluyó estos dos términos de lo maravilloso y sobrenatural? ¿Por qué los incluyó? ¿Sí? ¿Por qué era eso? Entonces, la respuesta está dada en que, pues, los fenómenos que se estaban presentando, y como veíamos en el capítulo anterior, ya se empezó a hablar de que realmente existe espíritus, y se empezaron a dar muchas manifestaciones por todo lado. Entonces, esas manifestaciones que se empezaron a dar, pues, los contradictorios a la doctrina empezaron a atacar a Allan Kardec y diciéndole que eso era maravilloso y sobrenatural. Entonces él toma este capítulo número 2 para ilustrarnos y pues aclarar qué son estos términos y cómo afectan la doctrina o cómo la fortalecen. Entonces, vamos primero a definir esos dos términos de acuerdo a los conceptos que nosotros manejamos aquí en nuestro diccionario real de la academia. Entonces vamos a definir qué es lo maravilloso. Para nosotros, ¿qué es lo maravilloso? Entonces dice que se puede traducir como cosa admirable o cosa sorprendente. Y sobrenatural la define la Real Academia de la Lengua como algo que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza o que supera los límites. Entonces nos dicen allá, es algo sobrenatural, es algo como mágico, divino o asombroso. Entonces imaginémonos esto hace 164 años, los ataques que debió recibir Allan Kardec por lo que la doctrina que él estaba codificando, ¿no? Entonces, nos hablaban en el capítulo anterior de la existencia, ya no empezaron a hablar de la existencia y es básica para este libro, del espíritu. Entonces, tomé esta imagen como relación a que esto es un espíritu, ¿sí? Nos decían también en el capítulo anterior que pues que existe el cuerpo, el perispíritu y el espíritu. Más adelante vamos a hacerle una pequeña aclaración, una conclusión que llegó Allan Kardec, que eso disipó muchísimas dudas. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros nos hacemos como espíritus, ¿será que este espíritu es capaz de coger esta mesa y voltearla? ¿Será eso posible? ¿Sí? Entonces de ahí entonces empieza el capítulo número 2 hablando de lo siguiente. Nos dice Allan Kardec: si la creencia en los espíritus y en sus manifestaciones fuera una concepción aislada, ya que nos está diciendo aquí, que si creemos que existen los espíritus, porque ya sabemos que existen los espíritus, y hay una manifestación. ¿Qué es una manifestación? Que puede voltear, esto es una manifestación, que pueden levantar una mesa, pueden voltear una mesa, ¿cierto? Es por una cosa aislada, si eso fuera aislada, entonces nos dicen que si esto fuera aislado, entonces dicen los contradictorios, claro, eso es una cosa aislada y por eso ellos lo llaman una ilusión. Eso es los contradictorios al espiritismo dicen, listo, esto lo tomaban
y como les digo, estamos hablando de hace 164 años, entonces estos eran los espectáculos que se daban en esa época cuando Allan Kardec empezó su codificación. Hacían espectáculos de esto que lo llamaron más adelante magnetismo, que podían levantar las mesas, sino que entonces aquí lo que nos dicen, pues realmente es que si el espíritu está por un lado y la manifestación por otra, pues que eso, ¿cómo se puede llegar a hacer? Eso es una ilusión que se pueda levantar la mesa, ¿cierto? Entonces nos dice ahí en el libro, aclaran ellos. Entonces, como espíritas nosotros nos preguntamos, pero que no se nos diga, entonces no nos van a decir lo siguiente. Entonces, vemos aquí esta imagen. ¿Qué es lo que nos van a decir? ¿Por qué se encuentra tan viva en la totalidad de los pueblos antiguos y modernos y en los libros sagrados de todas las religiones conocidas? Entonces, ¿qué es lo que quieren decir ellos? ¿Por qué en la Biblia se habla, por ejemplo, de esta manifestación? Entonces, dicen, toda la historia de la humanidad siempre han existido manifestaciones, ¿sí? Pues en esa época de que digo de Allan Kardec, pues hasta ahí, pues fue la codificación, pero siempre en toda la historia siempre ha existido, y ahí es donde nos dice que en los libros sagrados siempre está consagrado, y en todas las religiones estos fenómenos que son netamente fenómenos de espíritus y no tienen nada que ver con algo maravilloso, sino que son simplemente fenómenos, común y corriente. Continuemos. Dicen, pero es que hay algunos críticos que responden que esto de lo maravilloso se debe a que el hombre siempre ha experimentado afición por lo maravilloso, ¿sí? Entonces aquí les coloqué esta imagen de la Mujer Maravilla para traerlo como el cuento, que es maravilloso. ¿Qué era lo maravilloso de la Mujer Maravilla? Pues que con un escudo tan pequeñito, ¿sí? Mire, le disparaban de todo lado y ninguna bala le hacía daño. Entonces eso es maravilloso, ¿no? ¿Sí? Qué maravilla de cosa. Esto también es una cosa maravillosa, ¿sí? Entonces, los fenómenos que se presentan, dicen entonces, son maravillosos. ¿Qué es maravilloso? Ver que, por ejemplo, esto que están aquí, no sé si lo ven, que es un avión, ¿sí? Que pesa aproximadamente más de 100 toneladas, ¿sí? ¿Cómo puede estar suspendido en el aire? ¿Sí? Es un fenómeno que les traigo para que comparamos lo maravilloso y sobrenatural, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Si lo vieran, por ejemplo, si en la época antigua, vamos a hablar de los cavernícolas, no tanto los cavernícolas, por ejemplo, en los romanos, si en los romanos hubieran visto este aparatico volando, si uno dice, uy, eso es maravilloso, eso es sobrenatural, ¿cierto? Es una cosa sobrenatural. Entonces, cuando nosotros conocemos qué es lo que pasa, por qué vuela este avión, ¿por qué tanto peso sobre el aire? ¿Sí? Resulta que es que el aire pesa, ¿sí? Y entonces, oiga, y en nosotros pesa, claro, el aire nos tiene oprimidos por la fuerza que está haciendo sobre nosotros y por los lados, por eso no nos aplasta, porque es que el aire nos da por todos lados y ahí nos contrarresta el equilibrio, ¿sí? Eso mismo principio lo pasaron para este lado, ¿sí? Y de aquí salió un físico que se llama Bernoulli, ¿sí? Y él inventó lo siguiente. Entonces él dice, miren, ¿sí? Aquí está el aire, ¿sí? ¿Qué hace el aire? Una fuerza hacia atrás. Cuando yo le coloco algo que lo impulse hacia adelante, ¿cierto? Hay unos motores que lo están impulsando, son fuerzas. Esas fuerzas que son fuerzas de la naturaleza. ¿Se acuerdan que les hablaba ya de sobrenatural? Dice, contrario a las fuerzas de la naturaleza. Aquí estamos hablando solo de la naturaleza. Al hacer esto, aparece una fuerza que se llama una fuerza de sustentación, que lo sustenta y es lo que hace que el avión no se caiga, ¿sí? Estas dos fuerzas. Y además existe otra fuerza por aquí abajito que lo jala hacia abajo. ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Sí? Otra ley de la naturaleza que se llama la fuerza de la gravedad. Que la fuerza de la gravedad lo que nos dice es que hay un cuerpo que está aquí suspendido, pero la fuerza de abajo hay otro objeto que lo está jalando hacia la parte de abajo. Entonces, por este fenómeno naturales es que nosotros cuando conocemos este fenómeno dice, pero es que esto no es ninguna maravilla, ¿sí? Eso no es ninguna maravilla sin ninguna sobrenatural, es que el avión vuela por este tipo de fuerzas, ¿sí? En conclusión, ¿qué va? Que cuando nosotros entendemos el fenómeno, deja de ser algo maravilloso,
¿sí? Y lo dejamos, entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y lo sobrenatural qué es? Entonces, pregunta ahí del libro, ¿qué entendéis por sobrenatural? Entonces les coloqué esta imagen para ver qué sobre significa encima de o arriba de. Y les coloqué la foto para que vean que esto es como una naturaleza. Entonces, está por encima de la naturaleza. Eso es la definición de sobrenatural, que está por encima de las leyes de la naturaleza. ¿Mm? Entonces dice, ¿qué es sobrenatural? Lo que es contrario a las leyes de la naturaleza. ¿Mm? ¿Y quién nos dio las leyes de la naturaleza? ¿Sí? Nos las dio Dios. ¿Sí? Y sobrenatural es que esté por encima de esas leyes. Entonces, viendo la parte espiritual, ¿será que los espíritus están sobre la naturaleza, son fuera de la naturaleza? ¿Sí? Entonces dice, ¿conocéis acaso tan perfectamente esas leyes? ¿Cuáles son? Las leyes de la naturaleza. ¿Será que nosotros conocemos todas las leyes de la naturaleza? ¿Sí? Entonces, ahorita les iba a preguntar, ¿ustedes conocen alguna ley de la naturaleza? ¿Sí? Pero llaman a ti como me la responden. ¿Sí? Yo creo que sí, solo que no por los nombres tan técnicos de la física o la química o bueno, ¿sí? Pero entonces ya les denuncié una, la ley de la gravedad, ¿no? Conocéis tan perfectamente esas leyes como para que estéis en condiciones de poner un límite al poder de Dios, ¿sí? Entonces es fácil nosotros decir sobrenatural, ¿sí? Que está por encima de la ley de la naturaleza. ¿Conocemos la ley de la naturaleza? No, ni las entendemos, no tenemos casi ni idea de cuántas leyes de la naturaleza y cuántas nos faltan por descubrir, ¿sí? Entonces nos dice aquí, probad que la existencia de los espíritus y desde sus manifestaciones es contraria a las leyes de la naturaleza. ¿Qué me están diciendo? Existen los espíritus y hay manifestaciones. Entonces, eso sería una cosa contraria a la ley de la naturaleza. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Siempre estamos los hombres y siempre vamos a estar asistidos por, en este caso, aquí les traje la fotografía a Chico Javier y su espíritu guía que se llama Emmanuel, que siempre va a estar acompañándolo, siempre lo estaba acompañando y asistiéndolo en lo que él, en la misión que él tenía sobre la tierra. Entonces sí existen espíritus y hay manifestaciones y eso no es contrario a las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque les digo, cuando conozcamos el fenómeno de lo que pasa aquí, nosotros sabemos, es como conocer el fenómeno de por qué el avión vuela. ¿Sí? Cuando conocemos esas manifestaciones bien estudiadas. Nos dicen aquí que siempre tenemos que tener un análisis hacia la doctrina espírita. ¿Qué vamos a analizar? El estudio. ¿Cómo lo analizamos? Haciendo un estudio muy, aquí nos dice sistematizado, o sea, muy concretico de lo que es la doctrina espírita. Y más adelante les muestro otra cosita. Entonces, les traje esta filmina para ver que lo que nos representa es el pensador, ¿sí? Y entonces, la idea es cuál es. Como ya sabemos que existen entre los espíritus, ¿cómo se comunican los espíritus? Por medio del pensamiento. O sea, la primera solamente era mostrarle que el pensamiento. Entonces, y nos dicen ahí que realmente el pensamiento es un atributo que tiene el espíritu. En su parte espiritual, ¿cómo nos vamos a comunicar allá? Por el pensamiento. Entonces nos dicen, entonces será que como los espíritus se comunican con el pensamiento, existe la posibilidad que pueda actuar sobre la materia, ¿sí? Que un espíritu pueda actuar sobre la materia. Eso es lo que pasa siempre, ¿sí? Entonces, mire, entonces vamos a suponernos que está esta persona acá, y ella quiere, le va a hacer ayudarle a dar un masaje, por decir algo así, un masaje a esta señora. Si ella se comunica con los espíritus, pide su asistencia, pues le va a llegar un espíritu aquí y le va a permitir y le va a ayudar para que todo sea en beneficio de esta persona que lo está necesitando. ¿Es un fenómeno maravilloso y sobrenatural? No, es un fenómeno común y corriente, natural, ¿sí? Simplemente natural. Por consiguiente, este hecho no hay nada que sea sobrenatural ni maravilloso.
conclusión que saqué ahí. Pero entonces los contradictorios llegan y nos dicen lo siguiente, ¿sí? Pero que un hombre, veamos esta partecita aquí, ¿sí? Pero, si lo alcanzan a ver, se note mejor, pero que un hombre muerto, vamos a partir de esta premisa, hay un hombre que está muerto, absolutamente muerto, vuelva a la vida corporalmente, vuelva y se reincorpore nuevamente, que sus miembros, que un pie esté por un lado, que esté desmembrado totalmente, se reúna, se vuelva a unir y a su cuerpo, eso sí sería un acto maravilloso y sobrenatural y fantástico, ¿sí? Entonces nos dicen, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó acá en este fenómeno? ¿Sí? Entonces, como yo le estoy diciendo que no hay nada maravilloso y sobrenatural, pues aquí lo que nos dice es que estaba absolutamente muerto, ¿cierto? Si eso hubiera pasado así, entonces habría en ello una verdadera derogación de la ley, cosa que solo Dios podría llevar a cabo mediante un milagro. Solo Dios es el que puede hacer ese famoso milagro de resucitar a un muerto absolutamente muerto. Entonces, en la doctrina espírita no existe nada semejante. Entonces, en la doctrina espírita, resumido, no hay ni maravilloso ni sobrenatural. No hay nada de eso. Ni hay milagros. Sin embargo, nos dice el libro, vosotros admitís que un espíritu puede elevar una mesa y mantenerla suspendida en el aire sin un punto de apoyo. Aquí mismo en la mesa, ¿sí? Dice, pero ¿cómo hacen esto? ¿Sí? ¿Cómo es que ustedes hacen esto? Que se levante una mesa suspendida y que no hay nada que la sostenga, ¿sí? Sin un punto de apoyo. Entonces nos dicen, ¿no es eso una derogación de la ley de la gravedad? Claro, si el cuerpo se levanta, la ley de la gravedad lo está jalando hacia abajo, ¿cierto? Lo está aquí. Entonces, ¿cómo es posible hacer ese fenómeno? ¿Cierto? Entonces, viene la explicación. Nos dicen, sí, claro, la fuerza de la gravedad nos dice que un cuerpo mayor que está aquí abajo, que es la Tierra, pues atrae el cuerpo y lo hace bajar. Pero dice, pero eso es la ley que medio conocemos los seres humanos, ¿sí? Medio conocemos. ¿Qué nos falta para conocer? Mundo y medio, porque no conocemos realmente, conocemos esa partecita de la ley de la gravedad, ¿sí? Una partecita, pero toda la ley de la gravedad no la conocemos. Entonces, dice la naturaleza, sin embargo, no, la naturaleza, sin embargo, ¿ha dicho ya su última palabra? No, porque nos falta conocer muchas leyes que hacen falta por descubrir, que son leyes de la naturaleza de Dios, que nos falta por comprender todas esas leyes. ¿Mm? Dice, en el libro nos da un ejemplo, ¿sí? Nos da un ejemplo de cómo no conocemos el fenómeno. Entonces nos dice que una persona que en un siglo atrás se hubiera propuesto transmitir un telegrama, ¿sí? Vamos, yo lo voy a poner en la época de los romanos, ¿sí? Que ellos no conocían el telégrafo ni nada de eso, ni que era un telegrama, ¿sí? Entonces, dice, si una persona se hubiera puesto a transmitir un telegrama a 500 leguas de distancia y recibir la respuesta pocos minutos más tarde, había sido tenido por loco. Es decir, cuando no conocemos este proceso, que es que tenemos una persona que escribe en una maquinita y que por esa maquinita se van unos pulsos eléctricos por acá, y salen de la pantalla, y que en el otro lado del mundo puede ser, los codifican y aparezca esto, dicen, uy, eso es un fenómeno maravilloso y sobrenatural. O es decir, en el día que estamos viviendo hoy. ¿Cómo yo me conecto con una persona que está en la China, ¿cierto? Entonces, eso sería algo maravilloso y sobrenatural, porque eso no se podría hacer. Pero cuando yo conozco cómo es que se hacen estas transmisiones, pues deja de ser maravilloso y sobrenatural, que es lo que nos pretende Allan Kardec, tapar, quitarnos ese velo que tenemos en la vista, pues, ¿sí? De lo que siempre el hombre ha querido ver como maravilloso y sobrenatural. Además, voy a decirles una cosa además, ¿quién ha sido patrocinio de eso? La religión. La religión nos ha tenido
tapados y no nos deja ver más allá. Nos dice por ahí una partecita, dice, nos ha tenido como la ignorancia, ¿no? Entonces, si alguien que viera esto dice, pues el único que puede hacer esas cosas es el diablo. Entonces le echan la culpa al diablo, ¿no? Que el diablo es el que puede hacer todos estos fenómenos maravillosos. Entonces, ahí es donde viene la contrariedad. El espiritismo siempre ha tenido como esa contradicción con la parte de la superchistería, porque todo le echan cuentos, eso es acto del demonio, eso es demoníaco, entonces eso no es así, por eso es que estamos haciendo el estudio. Entonces, ¿por qué entonces un fluido desconocido? ¿Qué es un fluido desconocido? ¿Sí? Pues el del espíritu, ¿sí? El espíritu podría tener determinadas circunstancias, es decir, ¿el espíritu será que sí puede influenciar sobre la materia? Entonces, la respuesta está, ¿cómo el hidrógeno compensa el peso de un globo? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Sí? Sí, para nosotros no hay nada sobrenatural. O sea, en este fenómeno que llega el espíritu nos puede asistir y nosotros podemos hacer más cosas. Es lo mismo que admitir esto. ¿Por qué un globo sí vuela? ¿Mm? Entonces, mire que es que lo que está aquí en la parte de afuera, toda esta parte de afuera es aire frío. Es aire frío. ¿Cómo hago yo para que este se pueda elevar? Pues le caliento el aire y el aire caliente pesa menos y por eso se eleva. Entonces, ¿conocemos el fenómeno? Entonces, ¿qué nos falta conocer? Esta parte del fenómeno para que no digamos que es, el globo es maravilloso que vuela. Cuando yo conozco el fenómeno, pues ya no es maravilloso ni sobrenatural, ¿no? Qué pena que le repita tanto esas palabritas. Y dicen, ¿qué dicen los contradictores del espiritismo? Todo lo niegan, ¿cierto? Pero cuando uno lo niega, no es probar. Como cuando dicen, yo no creo en Dios. Bueno, compruébeme lo contrario, ¿sí? Comprueben lo contrario. Ahí sí no lo pueden probar. Pero ¿quién? Entonces nos dicen en el libro, ¿quién prueba la intervención de los espíritus? ¿Sí? ¿Realmente quién prueba la intervención de los espíritus? En eso reside lo maravilloso y sobrenatural. ¿Quién prueba eso? ¿Sí? ¿Quién prueba que realmente, oiga, mire, que el que levantó esta mesa es una fuerza, que es un espíritu que cogió y levantó la mesa? ¿Quién nos prueba eso? Entonces, aquí tenemos la respuesta. Diremos que desde el punto de vista teórico, esto es de teoría todavía, la intervención de los espíritus se basa en el principio de que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. ¿Por qué les digo que a nivel teórico? Porque este libro, como les decía al comienzo, se llama el libro de los medios. Vamos a utilizar el medium para poder hacer esto y ver el fenómeno. Por ahora es teórico. ¿Qué es el efecto? Pues el efecto es que vemos que la mesa se levantó, ¿cierto? ¿Cuál es la causa? ¿Qué está ocasionando eso? Pues cuando yo le digo a esta mesa, mueva hacia la izquierda, mueva hacia la derecha, digo, hay una causa que me está obedeciendo, que hay una causa inteligente que yo le puedo ir dando instrucciones y él me la puede ir moviendo. En este caso, a esta conclusión, dicen que con esta conclusión que sacó Allan Kardec en esta frase que les voy a mostrar, él despejó muchísimas dudas de su doctrina. Y es la siguiente. Vemos aquí que la mesa se está levantando, ¿cierto? La levantó alguien. Entonces dice aquí, se llegó a reconocer, no, realmente, estudiando a fondo Allan Kardec dijo que él sí ratificó esto, ¿sí? Entonces se llegó a reconocer que ese ser invisible, que nosotros llamamos espíritu, al que se le ha dado nombre de espíritu, no es más que el alma de los que han vivido corporalmente, a quienes la muerte lo despojó de su densa envoltura visible, para dejarles apenas una envoltura etérea que en su estado normal es visible. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Allan Kardec? Que el cuerpo tiene el alma. Cuando el cuerpo ya deja de existir, en el mundo espiritual es la misma alma, no cambia, es igualita, ¿sí? Porque ya no tiene el cuerpo, pero él sigue con su inteligencia, con todo lo que ha aprendido en la tierra y con lo que ha venido aprendiendo, entonces es la misma. Por eso les muestro esta imagen. Está el cuerpo aquí y sale el espíritu y es el mismo, ¿sí?
es el mismo. Una vez comprobada la existencia, visibles, pues hay lo que, para no leerles tanto, entonces, conclusión, llegó Allan Kardec que el espíritu es exactamente igual, que cambió a otra dimensión, pero es exactamente igual. ¿Qué dicen los materialistas? ¿Sí? Que no, que todo, que lo consideran materia, que todo lo que se presente fuera de la materia, pues lo llaman maravilloso y sobrenatural. Eso es lo que dicen los materialistas. Como los materialistas dicen que tan pronto nosotros morimos, ahí se acabó todo, ¿sí? Se acabó, muere todo, entonces no hay más cosas que hacer y nosotros estamos admitiendo que no, que es que la vida continúa y que nosotros pasamos a otra dimensión y que estando en otra dimensión nos podemos devolver y podemos manifestarnos y nos hacemos visibles o nos hacemos entender de la otra dimensión. Muchos críticos solo juzgan el espiritismo a partir de los cuentos de hadas, ¿cierto? Entonces, que para burlarse de la doctrina espírita, digámoslo así, con tradiciones, decían, eso es puro cuento de los cuentos de hadas, los mitos que había. Pero entonces nos dicen, por lógica elemental, para discutir sobre un asunto, cuando yo voy a discutir algo, y por norma general, hay que conocerlo, ¿sí? Es decir, cuando yo voy a dar un juicio sobre algo, tengo que, ¿sí? Si yo voy a discutir con esta persona, ¿sí? Le voy a decir, voy a hacer algo, tengo que conocer muy bien el tema para podérselo refutar. Si no, lo que les decía ya, lo niego y esa es la verdad. No, yo tengo que tener realmente, saber muy bien del tema para dar mis propios argumentos. Es lo que dicen por ahí. Por lo tanto, el espiritismo no acepta todos los hechos que se consideraban maravillosos o sobrenaturales que dice, eso era maravilloso o sobrenatural. No, el espiritismo, ¿qué es lo que hace? Pues entra a demostrar que eso no es. Entonces, lejos, demuestra la imposibilidad de gran número de ellos y lo ridículo de ciertas creencias que, hablando con propiedad, constituyen lo que se denomina superstición, ¿sí? Con esto es que trataron de difamar, digo yo, la doctrina espírita, ¿sí? Con las supersticiones o la superchería. Lo que les decía yo, como esos son actos maravillosos, eso los hace el demonio, ¿sí? El diablo. Pero preguntáis, ¿hasta dónde llega la creencia del espíritu? ¿Hasta dónde nos llega? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Leer, observar bien los fenómenos que está haciendo, aprender muy bien del fenómeno y lo sabréis. Por eso les explicaba yo la parte del avión, ¿sí? Cuando yo conozco muy bien lo que pasa en el avión, digo, eso es un fenómeno común y corriente, porque el avión está volando por las fuerzas que existen. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hasta dónde llega la creencia del espiritismo? Cuando yo me preparo, ¿cierto? Observo cuál es el fenómeno, ¿sí? Ya ahí sí empiezo a entender qué es, ¿sí? Y para esto, entonces nos dicen, miren, es que está la doctrina espírita, que está el libro de los espíritus, el libro de los medios que estamos viendo aquí, el Evangelio, está bien el cielo, el infierno y la Génesis. Por ahora, ¿sí? Estos libros nos dicen leerlos, observarlos. Ahí nos recomendaron cuántas veces tengo que leer este libro, ¿sí? No solamente leerlo, sino comprenderlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, como les decía en la discusión, cuando yo ya sé de esto, ahí sí entro a discutir algo, ¿no? Ahí sí empiezo a dar mi opinión, ¿sí? Para dominar una ciencia se requiere tiempo y estudio. ¿Cuánto tiempo? Depende de lo que le dediquemos y todo. Entonces, en el libro nos dan la opinión sobre las siguientes proposiciones. Todos los fenómenos espíritas tienen por principio la existencia del alma y esa alma se puede manifestar. Esa alma no es que muera, sino que existe, tiene supervivencia al cuerpo y lógicamente se puede manifestar. Claro, solamente ha cambiado de dimensión y puede volver a manifestarse. Con base en las leyes de la naturaleza, esos fenómenos nada tienen que ver de maravillosos ni sobrenaturales. Cuando un espíritu se puede manifestar o se puede comunicar con nosotros, eso es el fenómeno natural común y corriente, porque ya cuando nosotros conocemos qué es lo que está pasando, decimos, eso ya, listo. Sí se pueden comunicar los espíritus con nosotros, ¿sí? Muchos de los hechos
que se consideran sobrenaturales porque no se conoce su causa, ¿sí? Decimos sobrenaturales cuando no conocemos cómo es, ¿sí? Al atribuirles una causa, el espiritismo le restituye el dominio de los fenómenos naturales. Entre los hechos calificados de sobrenaturales, hay muchos cuya la imposibilidad del espiritismo demuestra y los incluye en la categoría de las supersticiones, lo que habíamos anteriormente. El espiritismo sí demuestra que eso no es hecho sobrenatural y que si no lo están metiendo en las supersticiones o superchestería. Aunque el espiritismo reconoce el fondo de verdad en muchas de las creencias populares, no avala en modo alguno las historias fantásticas creadas por la imaginación. El hombre tiene mucha imaginación y mucha fantasía. Juzgar el espiritismo por los hechos que no admite es dar prueba de la ignorancia y quitar toda la validez de la opinión del que critica. Esto, como les digo, los van a encontrar ahí para que los analicen bien en el libro. La explicación de los hechos que el espiritismo admite, así como de las causas y consecuencias morales, constituyen toda una ciencia y una filosofía. Entonces aquí les vengo a decir que el espiritismo es ciencia y filosofía, ¿sí? Donde les voy a decir que es cómo se ve demostrada la filosofía, ¿sí? En la primera pregunta que hacen en el libro de los espíritus, ¿sí? ¿Por qué es considerada filosofía ahí? Yo viendo la primera pregunta, porque ¿qué nos preguntan? ¿Qué pregunta nos hacen? ¿Sí? Nos preguntan, ¿quién es Dios o qué es Dios? Si nos dijeran, ¿quién? Filosóficamente eso tiene una trascendencia, porque es que si nos dicen quién, están hablando de un ser, ¿sí? De una persona, lo estamos personificando. En cambio, mire cómo preguntó Allan Kardec, por eso es una parte filosófica, él pregunta, ¿qué? ¿Qué es Dios? Entonces nos amplía un rango de filosofía bastante grande. Y la ciencia, ¿qué nos hace? Nos explica, ¿sí? Nos la comprueba. Entonces, por eso el espiritismo es considerado como ciencia-filosofía. Este último ítem realmente lo que nos dice, para no leérselo tan largo y no extenderme tanto, ¿qué es un crítico serio? Realmente, ¿qué es un crítico serio? ¿Sí? Nos dice, vea, es el que con paciencia, perseverancia, es un observador concienzudo, aquel que tenga bastante conocimiento, es ilustrado, tiene adeptos, aquel que ha absorbido conocimientos no al margen de las novelas científicas. Todo esto realmente es para ser un crítico y alguien que venga a criticar la doctrina espírita, debe tener un mundo de conocimiento. ¿Y qué nos dice la doctrina espírita? Que ese crítico todavía está por encontrarse porque todavía no existe, ¿sí? Tiene que tener mucho estudio y mucho para llegar a criticarlo y al criticarlo se dar cuenta que no tiene ninguna crítica. Al finalizar el capítulo nos habla de esto. Voy a hablarles algo si esto les parece un verdadero milagro. Como un gusano tan feito, con, con paticas todas feas, todo eso, se vuelve en una cosa tan bonita como esta mariposa. ¿Eso sería un verdadero milagro? ¿Sí? Entonces les había dicho que realmente un milagro es un acto del poder divino. ¿Quién hace milagros? Dios. ¿Sí? Y, y si no, entonces es contrario a las leyes comunes de la naturaleza. Entonces estaríamos en controversia. Si alguien hace un milagro, en controversia de las leyes de la naturaleza, ¿quién puede hacer eso? Solamente Dios. Tal es el efecto de aceptación en uso y por solo comparación, ¿sí? En el sentido metafórico. O sea, realmente, en conclusión, solo Dios hace milagros. Como conclusión, les voy a decir que para nosotros, no para nosotros, para el mundo materialista, ¿qué dice el mundo materialista? Que lo que realmente, eh, lo real para ellos es lo que está físico, lo que podemos tocar, lo físico. Y lo que no, dicen que no existe, realmente no existe. Y para nosotros, los fenómenos, los espiritistas, decimos
que cuando se conoce el fenómeno, se quita lo maravilloso y sobrenatural. La doctrina espírita se basa en todos los fenómenos espíritas, que tienen por principio la existencia del alma. Todos los fenómenos que vamos a observar aquí adelante en el libro, ¿sí? Nos va a hablar del alma que es el mismo espíritu, ¿sí? Y entonces, que ellos se van nos van a presentar, se van a comunicar con nosotros con fenómenos, ¿cierto? Que esos fenómenos son manifestaciones realmente, ¿sí? Y que el alma realmente nunca muere, que el que muere es el cuerpo, y que siempre se van a querer manifestar con nosotros. Conclusión final, tenemos que leer y observar todos los fenómenos que hay, y con eso sabremos un poquito más de la parte espírita. Entonces, conclusión, maravilloso, sobrenatural y milagros no existen para nuestra parte espírita. Muchas gracias. Hasta aquí es la exposición del capítulo de lo maravilloso sobrenatural. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, entonces por favor. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, este tema de la fenomenología, digamos, en este caso, de lo que se explica como tan simple de levantar una mesa, digamos, eso causa o sea, ellos requieren una energía o esto ya va incorporado con ellos o cómo se interpreta este tema en ese campo, bueno, en las sesiones que se realizan, o cómo es ese tema. Yo le voy a dar paso al hermano César que nos colabore con la respuesta. Gracias. Simplemente es para decirle a Mateo que en los próximos capítulos vamos a ver en detalle cómo es esos fenómenos de las manifestaciones físicas, cómo se realizan esos fenómenos de levitación, de traslación de objetos de una parte hacia otra, de movimiento de objetos, de ruidos, de varaunda, bueno, un sinnúmero de manifestaciones físicas tangibles, ¿sí? Apariciones, visualizaciones, todo eso se va a ver más adelante, los vamos a ver en detalle y vamos a ver qué participa del plano físico en este fenómeno y qué participación hay de parte del plano espiritual, es decir, de nuestros hermanos del mundo espiritual, de los espíritus como tal. ¿Listo? Pero ahorita pues no vamos a entrar en detalle esto porque solamente pues básicamente es tener en cuenta, sentar las bases de que lo maravilloso y lo sobrenatural realmente no existe para nosotros, y decimos que el único que podría hacer los milagros en determinado momento sería Dios, y más adelante lo vamos a comprobar cuando veamos el libro del Génesis, que Dios no necesita romper sus leyes, porque precisamente son perfectas. Entonces sería algo ilógico pretender que Dios, para que me demuestre que es Dios, entonces que rompa la ley de la gravedad, por ejemplo, o rompa cualquier otra de las leyes de la naturaleza para que me demuestre que es Dios. Entonces, si no lo hace, entonces es porque no es Dios, entonces yo no creo en Dios. No, Dios podría tener, obviamente sí, esa potestad, el poder para hacerlo, pero Él nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque precisamente sus leyes fueron hechas en forma perfecta, como lo es Él, perfecto, en su totalidad. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Alguna otra aclaración, pregunta? ¿No? Pues yo creo que finalizamos, ¿sí?